en el control oncológico de los pacientes con cáncer, pues ahora sobreviven más tiempo. Y las terapias sistémicas cada vez más efectivas para tratarlo a nivel extracraneal ha hecho que al paso del tiempo, conforme el paciente vive más, entonces hay del 25 al 30% la probabilidad de que cualquier paciente con cáncer desarrolle metástasis cerebrales por este impedimento de la barrera hematoencefálica para lograr la misma efectividad de los tratamientos sistémicos a nivel del sistema nervioso. De tal forma que desde el punto de vista multidisciplinario, nuestra experiencia es el cúmulo de trabajo entre todos estos especialistas que ustedes ven por aquí, muy especialmente nuestros colegas oncólogos médicos y los radiooncólogos, así como los físicos médicos que trabajan en nuestra unidad, el físico Miguel Pérez Pastenes y el físico Juan Ortiz Retana. Esta es una gráfica no reciente, pero que no ha cambiado mucho, en donde vemos cómo la incidencia, inclusive en pacientes de autopsia que tuvieron cáncer, llega a ser hasta de 30% de metástasis cerebrales, y de los más frecuentes para metástasis cerebrales pues son sin duda el cáncer de pulmón, de mama y la metástasis por melanoma. El tipo de cáncer que tiene mayor incidencia de metástasis a cerebro es el melanoma. Sin embargo, no es el cáncer más frecuente. Aquí es por frecuencia de cáncer, el más frecuente es pulmón, pero en metástasis cerebrales el melanoma. ¿Y qué objetivos debe uno perseguir al tratar pacientes con metástasis? Evidentemente, conservar la calidad de vida, conservar la función y mantener, dar este espacio de tiempo para mantener controlado o lograr controlar la actividad primaria, reduciendo al máximo posible el uso de esteroides y los efectos colaterales. Las opciones de tratamiento las dividimos en dos grandes grupos, las que son focales y las que son sistémicas o globales. Entre las focales se incluye la cirugía, la radiocirugía y la radioterapia estereotáctica. Globales, radioterapia cráneo total, la quimio y la inmunoterapia. El sistema que nosotros utilizamos, que es la radiocirugía con gamma knife robotizada o Perfection Extend, brevemente en este video, se tiene la capacidad de tener limitación en el número de lesiones, donde esté ubicada la lesión. Se focalizan 192 haces de radiación con energía electromagnética tipo gamma, con una precisión mecánica estereotáctica menor de 200 micras. Esto tiene una gran selectividad, lo cual significa que debe darse el efecto biológico exclusivamente en la lesión y con mínimos cambios o efectos radiobiológicos de alrededor. Aquí vemos algunos ejemplos en la fosa posterior. En algunas lesiones se hace la planeación con resonancia y con tomografía por emisión de positrones. Si pudieran bajar la luz aquí en el podio un poco, por favor, que estoy encandilado. Gracias. Este otro ejemplo, veas una metástasis de cáncer pulmonar comprometiendo el bulbo raquídeo. A la derecha ven ustedes el resultado. Gracias. Aquí tienen un paciente con metástasis de cáncer de mama, antes y después. Como son tumores de un alto índice mitótico, muy ávidos de duplicación, estas células se duplican en el transcurso de 6 a 8 horas, de tal manera que este resultado en escasos días o semanas se puede lograr la absorción total de la lesión. Otro ejemplo de lesiones guiadas por tomografía de positrones, la mejoría del edema en forma significativa, así como la desaparición de la lesión. Algo muy importante, la histología de las lesiones también modifica la planeación. En pacientes, por ejemplo, con melanoma, debemos dar un margen por lo menos de 1 a 2 milímetros, lo cual ha sido demostrado en estudios de histología. Y el cáncer pulmonar de células pequeñas también, aunque este es un tipo de metástasis que no debe tratarse con radiocirugía, sino con radioterapia holocraneal, porque los pacientes con cáncer pulmonar de células pequeñas siempre están invadidos de micrometástasis en todo el cerebro. El aspecto
1 a 2 milímetros, ya que tienen menor tasa de respuesta. Ha sido un tema de controversia hasta cuántas lesiones se pueden tratar. Véase aquí una paciente típicamente con múltiples, en donde algunas de ellas que no está dentro del plan de tratamiento, las que están en el plan de tratamiento son estas lesiones amarillas. Este es un paciente con cáncer renal que recibió radioterapia holocraneal y que posteriormente, por recurrencia, aplicamos nosotros radiocirugía, en donde ustedes ven la cistodosis en amarillo, y esta, por el volumen y efecto de masa, se lleva a cirugía. Es un tratamiento combinado, es un tratamiento híbrido, y el lecho quirúrgico, recuerden que este paciente ya recibió radioterapia previamente, esa no se puede repetir. Entonces aplicamos radiocirugía complementaria en el lecho quirúrgico. Este es un protocolo perfectamente bien establecido y bien, sobre todo, mantener calidad de vida. Aquí ven ustedes el PET también, con ausencia de actividad en el lecho quirúrgico en comparación con el preoperatorio. Parte del algoritmo, donde ven ustedes que el paciente que tienen gruesamente una lesión menor de 3 centímetros de diámetro, alrededor de 14 a 15 centímetros cúbicos, se puede tratar en forma primaria con radiocirugía. Si hay un efecto de masa, el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente y puede recibir radiocirugía en el lecho quirúrgico o radioterapia holocraneal según el control o no sistémico de la enfermedad. Aquí está un ejemplo de tratamiento híbrido, cirugía y radiocirugía en el lecho quirúrgico, siempre y cuando el lecho quirúrgico sea inferior a los 15 o 10 centímetros cúbicos. Se hace resonancia cada 3 meses y cuando se repite en forma prospectiva la resonancia y el tratamiento con radiocirugía, precisamente descartando que haya una recurrencia temprana, a eso se le llama recuperación con la finalidad de mantener la tasa más alta de control tumoral, de actividad tumoral a nivel del sistema nervioso, con la menor exposición de radiación al cerebro sano alrededor. Todo esto para disminuir los riesgos de efectos de la radiación en cerebro sano. Aquí véase un paciente que se llevó a cirugía por el tamaño de la lesión antes de radioterapia holocraneal. Véase este otro paciente, lesión única, este paciente lo operó el doctor Salvador Ruiz, es un paciente con una metástasis única de melanoma. Este es el protocolo correcto. Otro paciente, y sobre todo para mostrarles a ustedes que tardíamente puede haber aquí efectos de radiación que pueden llevar a la indicación incorrecta de cirugía. Y esta gráfica muy importante de sobrevida de Aoyama, que salió en el 2006 y desde entonces fue motivo de mayores publicaciones y atención respecto a que la sobrevida de pacientes a los pacientes con radiocirugía sola al paso de los años. Quiere decir que los pacientes es innecesariamente justificado dar radioterapia de rutina todos a cráneo total, cuando que la sobrevida va a ser muy similar. Si bien es cierto, la recurrencia local es mayor con pura radiocirugía, se tiene el protocolo de radiocirugía de recuperación planeada, que se puede repetir la radiocirugía, y entonces la tasa de control local es igual o superior a la terapia holocraneal sola. Aquí hay algunos grados de categorización de cómo se va graduando los efectos tardíos de la radiación, y véase cómo los grados 3 a grado 5, incluyendo ya la radionecrosis, nos van dando la pauta de qué tipo de edema post-radiación o leucoencefalopatía post-radiación. Estos son los cambios clásicos de alteración o de leucoencefalopatía post-radioterapia holocraneal. Véase cómo en este caso que me obsequiaron, en un estudio de 7 teslas, resonancia magnética, cerebro normal, y este es un cerebro a radioterapia holocraneal. Véase en este estudio de la Universidad de San Francisco cómo con radiación hay menor tasa hay un periodo más largo de mantener el cerebro libre de progresión. Sin embargo, cuando se hace recuperación planeada, entonces se tiene la misma tasa de control. Esto para recordar, el paciente tiene metástasis
sea carcinomatosis meningia. Esto es un caso que no se puede tratar, es un paciente que no se puede tratar con radiocirugía, sino debe de ir a radioterapia holocraneal. Guías clínicas. Las únicas guías clínicas disponibles en nuestro país las hicimos entre 7 instituciones, tanto el sector privado como el gubernamental, incluyendo el Instituto Nacional de Cancerología, Médica Sur, Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, entre otros. Lo más básico de estas guías es si el volumen es menor de 15 centímetros cúbicos, si en esta categorización de pronósticos, que es RPA1, que significa un paciente joven, menos de 60 años, un Karnofsky mayor de 70, que tenga control sistémico, eso significa RPA1. Para este paciente con un volumen no mayor a 15, se puede atender exclusivamente con radiocirugía y recuperación planeada con resonancia cada 3 meses. Es una opción también dar radioterapia holocraneal, conociendo los riesgos y beneficios de la misma, sobre todo si se tiene posibilidades de tener accesible la radiocirugía con recuperación planeada, por lo que esto representa de costos. Cuando ya es sin control sistémico y más de 6 lesiones, radioterapia holocraneal o bien radioterapia holocraneal más radiocirugía para tener una tasa más alta de control local de la enfermedad. Aquí están las guías clínicas donde fueron, donde fueron publicadas. Con mayor detalle se puede revisar parte de esto, pero lo más importante es ver cuál es el Karnofsky del paciente, si es mayor o menor a 70, si tiene o no. Y sobre todo, además, también tener en mente la histología. Aquellas lesiones que son radioresistentes o de menor sensibilidad radiobiológica a la radioterapia convencional, como es el melanoma, el cáncer de riñón o los sarcomas, en comparación con una mayor efectividad radiobiológica de la radiocirugía para este tipo de metástasis consideradas como radioresistentes. Cuando llega a haber edema o inclusive radionecrosis, se tienen algunos recursos, entre ellos estos. Ustedes escucharon ayer en alguna de las pláticas, además del esteroide y la inhibición de angiogénesis, como el Avastin, oxígeno hiperbárico, algunas veces cirugía para limpiar esto, y la terapia térmica con láser que presentó el doctor Bento que el día de ayer, se ha visto que es una herramienta útil para esto. Les quiero aquí compartir a un paciente que inició el 2012 en este protocolo de radiocirugía sola con recuperación planeada. Para un paciente con estas características, donde sin tratamiento las expectativas de sobrevida no son mayores a 2 meses. Estrictamente radiocirugía sola o radioterapia sola, la sobrevida promedio es alrededor de 12 a 14 meses. Ese es el espectro sin recuperación planeada. Esta paciente con cáncer de mama en el 2012 debutó con una lesión frontal derecha, un buen escenario para aplicar exclusivamente radiocirugía. Aquí vemos 2017, recurre con algunas otras lesiones, frontal, en fosa posterior, y se vuelve a dar radiocirugía. Desarrolla posteriormente este tipo de lesión grande y algunas otras lesiones periféricas. Se trata con radiocirugía las lesiones periféricas y cirugía para la lesión grande. Véase la mejoría significativa y la complicación quirúrgica de esta colección que requirió de la reconstrucción craneal. Se quitó en bloque porque había actividad tumoral en la meninge. Es un caso realmente retador, difícil, pero con muy buena recuperación clínica y una buena reconstrucción craneal. La paciente falleció hace unas semanas con una sobrevida de más de 6 años. Fueron 3 sesiones de radiocirugía, nunca recibió radioterapia holocraneal y siempre mantuvo sus funciones mentales totalmente controladas al 100%, y ella falleció de un evento de tromboembolia. Otro tema de controversia, el número de metástasis o volumen. Véase cómo aquí a la izquierda son 3 lesiones con un volumen de casi 30 centímetros cúbicos, que no puede tratarse con radiocirugía. Tal vez estas 2 y esta con cirugía. Sin embargo, a la derecha ven un estudio tridimensional con 26 lesiones, sin embargo, no llega ni a 5 centímetros cúbicos. De ahí que el indicador más importante ahora sea un Karnofsky, nivel de funcionalidad y
el volumen máximo de las lesiones. Aquí tienen otro ejemplo de metástasis múltiples que no llegan ni siquiera a 2 centímetros cúbicos. Otro ejemplo, 21 lesiones, cáncer de pulmón, que no llega a 5 centímetros cúbicos. Y hablando de lesiones múltiples, si comparamos los equipos que proveen o que tienen del recurso de radiocirugía, este estudio se hizo haciendo la planeación en un centro que tiene los 3 equipos, Novalis, CyberKnife y Gamma Knife Perfection, como el que nosotros tenemos. Hicieron ellos una medición de los volúmenes de dispersión de radiación alrededor de las 12 lesiones y midieron el volumen correspondiente a los 4 Grays, a los 8 Grays y así sucesivamente. Y véase la diferencia significativa. Por ejemplo, con CyberKnife, para poder cubrir estas 12 lesiones, el volumen correspondiente a estas dosis fue 40, 156%, 200% mayor del volumen de radiación para poder cubrir estas lesiones en comparación con Gamma Knife. Todos estos porcientos son mayor porcentaje de radiación en los volúmenes o penumbra alrededor de estas lesiones. Y eso tiene implicaciones sobre efectos a mediano y largo plazo respecto al cerebro sano alrededor. En el mismo estudio se ve cómo de todos los estudios la cantidad de radiación y la distancia respecto al centro de tratamiento, la radiación dispersa es mucho menor con el equipo Perfection robotizado en comparación con las otras tecnologías. En amarillo ustedes ven aquí el volumen de radiación secundaria en el resto del cerebro sano correspondiente a CyberKnife, comparado con Perfection. Ciertos órganos en riesgo como tiroides y gónadas, pues también la radiación dispersa por fuera de cráneo es mucho menor con Gamma Knife en comparación con radioterapia de intensidad modular, CyberKnife. ¿Cómo se categoriza? En 2007 publica las complicaciones por radioterapia craneal en 3 categorías: efectos tempranos, moderados y tardíos. Son estos los efectos tardíos porque representan ya la leucoencefalopatía irreversible. Los 2 primeros pueden tener cierta reversión, especialmente los primeros, pero no los últimos, que son los más temidos. Y es muy triste tener a un paciente con control de cáncer, con control de la enfermedad primaria y que después empieza a sufrir la enfermedad del tratamiento con demencia progresiva y alteraciones cognitivas y positivas tipo Alzheimer. De tal manera que las ventajas de la radiocirugía en comparación con la radioterapia convencional a cráneo total, ustedes lo ven aquí, es la sesión única, corta estancia hospitalaria y es una atención focalizada. La anestesia local y de corta duración, menor efecto sobre desarrollo y crecimiento y menos alteraciones. Hay muchos ejemplos que demuestran cómo los cambios cognitivos que se pueden dar desde los 3 o 4 meses después de radioterapia craneal, aún tratando con radiocirugía a pacientes con lesiones múltiples, la incidencia de cambios cognitivos son menores en comparación a 4 y 6 meses en comparación con la radioterapia craneal. Y esto ha hecho que cambie el paradigma totalmente en el tratamiento de pacientes con metástasis cerebrales a nivel global, a nivel mundial. Por ejemplo, en Japón, el 95% de los pacientes con metástasis cerebrales se tratan con Gamma Knife. En Estados Unidos es alrededor de un 70% y similarmente en Europa. En México todavía el tratamiento convencional, desafortunadamente, sigue siendo el más aplicado, la radioterapia holocraneal, por muchos factores. Esta es parte de nuestra casuística. En los primeros 1.650 pacientes, ahora tenemos más de 2.000, el 28% correspondía a tumores malignos, de los cuales el 8% de toda la casuística correspondía a pacientes con metástasis, como si en México no existieran pacientes con metástasis. Ya para el 2016 vemos cómo este porcentaje ha ido cambiando, de tal manera que de todos los tumores malignos, ya las metástasis representan casi el 80%. Este es el comparativo que les mencionaba a ustedes en el grupo de pronóstico de sobrevida en meses. En RPA1 no hay una diferencia significativa de radiocirugía sola comparado con radiocirugía y radioterapia holocraneal o cirugía más radioterapia holocraneal, por lo menos en el grupo de mejor pronóstico, que es el RPA1.
Pero esto otro que quiero destacar, más allá de sobrevidas, más allá de que si el control tumoral en las imágenes son el indicador, el parámetro de seguimiento en las escalas de calidad de vida. Cada una de ellas, como las que pueden leer ustedes aquí a la derecha, tienen diferentes dominios, o sea, ¿qué es lo que mide cada escala? Nosotros estamos muy familiarizados con la escala de desempeño de Karnofsky, y especialmente en pacientes con cáncer. Sin embargo, hay muchos otros aspectos que no quedan incluidos en la escala de Karnofsky, de desempeño de Karnofsky, como podría ser la de desempeño físico, sino todas estas. Por ejemplo, las que miden el bienestar, la sexualidad, aspectos fisiológicos, si el paciente cuenta o no cuenta con apoyo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que, por poner ejemplo, la escala de vida de Spitzer, véase los parámetros que toma en cuenta, que difícilmente reflejarían efectividad en términos de calidad de vida los parámetros que habitualmente se toman en cuenta. Un resumen entonces de las ventajas potenciales de la radiocirugía es que no es invasiva, el paciente se puede manejar como externo, puede tratar lesiones quirúrgicamente inaccesibles, una sola sesión, mayor efectividad en metástasis radioresistentes, como mencionaba, melanoma y sarcoma y cáncer renal. Tratamiento único, hay mayor impacto radiobiológico en términos de pronóstico de vida. Se ha demostrado que no hay una diferencia significativa de radiocirugía sola y cuando se agrega radioterapia holocraneal adyuvante en el tratamiento multidisciplinario, porque en la medida que se mantenga libre de enfermedad del sistema nervioso, entonces nuestro colega el oncólogo tiene mucho más tiempo y recursos, sobre todo que es un campo muy dinámico, que continuamente está viendo desarrollo de nuevas terapias de tratamiento médico, nuevas formas de radioterapia, por ejemplo, el respeto de hipocampos con los nuevos equipos de radioterapia, que se ha demostrado que sí disminuyen los efectos de la radioterapia holocraneal, etcétera, etcétera. Entonces, en este trabajo de hombro a hombro, multidisciplinario, realmente sí podemos ir mejorando poco a poco las tasas de sobrevida, las escalas de medición de calidad de vida, en la medida que el sistema nervioso se mantenga libre de enfermedad. En el momento que un paciente, por actividad del sistema nervioso del cáncer, pierde el lenguaje o hace hemiplegia o entra en estado de coma, automáticamente queda, como tradicionalmente se describe en los expedientes, sobre todo en la seguridad social, cuando al paciente se le pone FTO, fuera de tratamiento oncológico. Por eso pongo en negritas aquí al fondo, aquí en la parte inferior, en donde sin duda la calidad de vida es, creo que, lo más importante. Y lo resumo en esto, al decir que la evaluación sistemática de calidad de vida relacionada con la salud será el indicador más importante de humanismo en nuestra práctica neuroquirúrgica. Muchas gracias.